En cinética química se utiliza mucho un término llamado conversión. ¿Ah? La conversión es una variable que ayuda mucho a entender por qué tanto una reacción se ha desarrollado. Imaginen que una reacción química se desarrolla de tal manera que si tenemos un reactante A, cuando empieza a descomponerse, la cantidad de reactivo disminuye. Si esa cantidad lo expresamos en términos de concentración, entonces diremos que la concentración del reactivo va a disminuir en el tiempo a medida que se va desarrollando la reacción. Si consideramos que el volumen es constante, es decir, que no cambia, entonces esas concentraciones están directamente relacionadas con el número de moles que hay del reactante en el reactor o en el sistema que está reaccionando. ¿Cómo nosotros podemos saber que está cambiando la concentración de una especie química y por lo tanto podemos presumir que hay una reacción química? Para determinar la concentración de una especie en un sistema que está reaccionando, se hace uso de alguna forma o algún método para medir alguna propiedad del sistema. Una propiedad que esté directamente relacionada con el contenido o con la cantidad del reactivo. Por ejemplo, fíjense en esa fiola. En esa fiola tiene una cantidad de reactivo disuelto en agua y ese color lo da el reactivo. Si la coloración de la solución empieza a disminuir, pues usted lo primero que dice es la cantidad de soluto es menor, porque hay menos color. El color está directamente relacionada a la cantidad de reactivo o la cantidad de la especie química. El color es una propiedad. Yo puedo utilizar esa propiedad para de esa manera determinar cuánto de reactivo hay en un sistema que está reaccionando. Porque si yo tomo una muestra del reactor y veo que esa muestra tiene esta coloración, hago pasar un tiempo, tomo otra muestra del reactor y veo que tiene esta coloración que está acá, pues es evidente que la cantidad de reactivo ha cambiado, seguramente ha disminuido, si es que consideramos que el color es producto de la presencia de ese reactivo. Claro, pero viendo solamente el color no es suficiente, eso hay que medirlo. Y por eso les hacía mención del espectrofotómetro. Porque el espectrofotómetro, por ejemplo, ayuda mucho para determinar concentraciones de ciertas especies en función al color. ¿Recuerdan? Y eso se hacía a través de una propiedad llamada la absorbancia. O su contrario, que es la transmitancia. ¿No? Entonces usted medía la absorbancia, ¿no? Y midiendo la absorbancia y con una curva patrón, usted determinaba la concentración del reactivo en la solución. Justamente es así como se hace el seguimiento de las reacciones. Para saber la cantidad de reactante que hay en la reacción, se hace uso de propiedades. En algunos casos puede ser la absorbancia, en otros casos puede ser la conductividad. Vamos a suponer que el reactivo A fuera una especie iónica, pero a medida que va reaccionando, esa especie iónica se enlaza y forma una sustancia con enlace covalente, es decir, se va perdiendo los iones. Entonces, ¿cómo puedo saber la cantidad de esos iones? Con la conductividad. Si veo que la conductividad empieza a disminuir, significa entonces que el reactivo iónico está empezando a descomponerse. De esa manera podría también medir, podría hacer el seguimiento de la reacción. Y así es cuestión de buscar la propiedad más apropiada. Existe una relación entre el contenido del reactante y una propiedad X, la que usted decida. Entonces, se usa esas propiedades justamente para tener una idea de cómo evoluciona la reacción. Se puede hacer una relación entre los moles que hay en un sistema y el valor de la propiedad. Por ejemplo, al inicio se tenía esta cantidad de moles en el sistema. Al inicio, esa propiedad que se está midiendo tenía cierto valor. ¿Ya? Estos son iguales. Y luego pasó un tiempo y el contenido del reactante disminuyó o aumentó si es que fuese un producto. ¿Ya?
Si cambió el contenido de esa especie química, quiere decir que también cambió el valor de esa propiedad. ¿Ok? Si además suponemos que la relación entre la concentración y la propiedad es lineal, entonces yo puedo llegar a que simplemente esta relación de moles es equivalente a esta relación de aquella propiedad que usted está utilizando. Y a esto, a esta relación de moles o a esta relación de la propiedad que se esté usando para hacer el seguimiento de la reacción, le llamamos conversión. Así como utilizo la concentración para ver cómo evoluciona una reacción, también yo puedo utilizar la conversión para saber cómo evoluciona una reacción. Y sería así. La conversión, en este caso la conversión de A, del reactivo A, es la cantidad de moles que ha reaccionado respecto a la cantidad de moles que había al inicio. Si usted observa esta resta, esta es la cantidad de moles que han reaccionado. Lo que había al inicio, con lo que hay ahora, lo que falta es lo que ha reaccionado, dividido con los moles que había al inicio. ¿Qué significa eso? Que si al inicio, al inicio de la reacción, ¿cuántos moles hay en el sistema? Al inicio. Pues al inicio hay la misma cantidad que hay al inicio, pues no, quiere decir que este va a ser igual que esto. Por lo tanto, este es cero. Significa que al inicio la conversión es cero. Tiene sentido, porque si todavía está por iniciar la reacción, entonces no hay conversión todavía porque nada se ha convertido. Pero a medida que la reacción se desarrolla, esta cantidad de moles va a empezar a disminuir. Aquí estamos viendo en la gráfica, está disminuyendo. Como esta cantidad de moles empieza a disminuir, esta resta empieza a tener un valor, que al dividirse me va a dar un valor fraccional menor a 1, que indica que se está originando la reacción. Vamos a suponer que todo el reactivo A reacciona. Si todo el reactivo A reacciona, ¿cuánto vendrían a ser estos moles al final? Imagine que estamos yendo por acá. Y todo el reactivo A reacciona. Entonces, ¿a qué va a ser igual los moles de A? A cero, pues, porque todo ha reaccionado. Si esto es cero, ¿cuánto sale esta operación? 1. Ese es el máximo valor que puede alcanzar la conversión. La conversión empieza en cero y puede llegar a 1. No quiere decir que siempre va a llegar a 1, por si acaso. Pero en el mejor de los casos puede llegar a 1. Pero más de 1, eso es absurdo. Eso no existe. ¿Ok? Muchas veces no llega a 1, llega a 0.8, 0.9. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque seguramente está en una reacción reversible. Si usted se fija en este gráfico anterior, fíjense acá, esta curva roja. Estos son los moles de A. Al inicio hay 2 moles de A. La reacción avanzó, se tomó todo el tiempo del mundo y los moles de A ya no bajaron más. Se quedó en 0.7. ¿Qué significa eso? Que por más tiempo que le dé, esto va a seguir siendo 0.7. Y esto era 2. Por lo tanto, esto nunca va a ser 1. Quiere decir que la conversión para la reacción anterior nunca va a llegar a 1. ¿Por qué? Porque es una reacción reversible, donde el reactivo no se consume completamente. La conversión es una propiedad muy importante porque ayuda a conocer cómo evoluciona la reacción. Entonces, desde el punto de vista netamente matemático, definimos a la conversión como la relación entre los moles que se han transformado, o sea, que ha reaccionado, sobre los moles que había al inicio. Generalmente, siempre la conversión está asociada al reactivo, porque es el reactivo el que se convierte, ¿no? Siempre está asociado al reactivo y generalmente siempre a un solo reactivo. Por supuesto, en una reacción química pueden haber 2 o 3 reactivos, pero de esos reactivos usted escoge a uno, el que usted considera más importante, más significativo, lo que usted quiera. Y a ese le llamamos el reactivo A. ¿Ya? Se le dice reactivo A no porque es el primero que aparece en la ecuación química, sino porque usted le designa como tal por su importancia. Si usted despeja esa ecuación, usted tendría una expresión de este tipo, donde puede calcular los moles del reactivo A en cualquier momento
siempre y cuando usted conozca la conversión en ese momento. Porque como hemos visto acá, la conversión va cambiando en el tiempo. Empezó en cero y va aumentando, va aumentando. Entonces, en diferentes instantes existen diferentes valores de conversión, por lo tanto, diferentes valores de moles de A. Habíamos indicado que la extensión, ¿a qué es igual? Es igual a los moles de una especie menos los moles de la misma especie al inicio sobre su coeficiente estequiométrico. En este caso, si lo asociamos al reactivo A, sería los moles de A menos los moles de A al inicio sobre el coeficiente estequiométrico de A. Esa es la extensión. Si usted observa este numerador, es similar, no igual, pero es similar al numerador de la conversión, solo que de signo cambiado. Entonces quiere decir que usted puede relacionar la extensión con la conversión, y esa relación es esta. La velocidad de una reacción puede describirse de esta manera o de esta otra, donde este RI vendría a ser la velocidad de reacción de alguna de las especies, por ejemplo, R sub A, y esto vendría a ser el coeficiente estequiométrico de esa especie. Si fuera A y el coeficiente de A sería 1 o menos 1 por ser reactivo, todo esto se convierte en menos RA, ¿verdad? O sea, se convierte en esto, en menos RA. Este menos RA, que vendría a ser esto que está aquí, ¿es igual a qué? Bueno, es igual a 1 sobre el volumen del sistema por el límite. Recuerden que esto sería menos 1, este menos 1 ingresaría aquí, sería menos el delta de los moles de A con respecto al delta de tiempo, donde este delta T tiende a 0. Y como usted recuerda, esto es una derivada, ¿no? Es la derivada de los moles de A respecto al tiempo, negativo. La velocidad de reacción de A para el caso de un proceso isotérmico a volumen constante, ojo, volumen constante es muy importante, volumen constante, ¿qué significa? Que este volumen que ven aquí puede fácilmente ingresar en el límite o puede ingresar en la derivada. Si el volumen ingresa en la derivada, moles de A sobre volumen del sistema, ¿en qué se convierte? En concentración molar. Y tendría la derivada de la concentración molar, es decir, tendría esta expresión que ven acá. Quedaría así, ¿no? Velocidad de reacción de A es igual al límite cuando el delta de T tiende a 0 de menos el incremento de la concentración. ¿Por qué? Porque este volumen ha ingresado sobre el delta de T. Evaluando este límite, esa es la menos la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo. Quiere decir que la velocidad de reacción de A en un proceso isotérmico a volumen constante se puede escribir de esta manera, como la menos derivada de la concentración de A respecto al tiempo. Este término generalmente se utiliza cuando la reacción se desarrolla en fase líquida. Si la reacción se desarrolla en fase gaseosa, entonces estas expresiones se cambian utilizando el factor de compresibilidad para las ecuaciones, para los gases reales, y se expresa en términos de la presión parcial del reactivo A. Sin embargo, esto solo es una aproximación, porque si usted bien recuerda, el factor de compresibilidad no es tan sencillo como sacarlo así como constante, pero es más o menos aproximado. Un paréntesis, esta concentración les decía que generalmente se utiliza para fases líquidas. ¿Lo puedo utilizar para fase gas? Sí, también. También se puede usar para fase gas, pero usualmente se estila usarlo para fase líquida. Esta otra ecuación que está en términos de la presión parcial, sí solamente para fase gas, no lo puede utilizar para fase líquida, porque en fase líquida no hablamos de presión parcial, sea esta o la segunda, si en lugar de utilizar presión parcial o en lugar de utilizar concentración, utilizo conversión de delta NA, en este numerador utilizo esta parte que está acá, el resultado es esto que está aquí abajo. Entonces, aquí tenemos algunas formas de representar la velocidad de reacción en términos de la concentración, de la presión parcial o de la conversión. Pero estas expresiones solamente cuando se está frente a un sistema a temperatura constante. Esto de la temperatura es más importante cuando usted utiliza esta ecuación en fase gas. Porque si usted dice que el proceso es isotérmico, entonces significa que la temperatura es constante.
Y es por eso que esta temperatura salió de la derivada, si no, no hubiese podido salir de la derivada. Por otro lado, dice a volumen constante. Cuando un sistema o cuando una reacción se desarrolla a volumen constante, hay varias posibles situaciones en donde se cumpla esta condición de volumen constante. Por ejemplo, esta es una. Fíjense acá. Acá tengo una reacción R produce 2P. ¿Ok? Eh, si el reactivo, o sea, R, se encuentra diluido, ya sea en fase líquida o en fase gas, usted puede asumir que el sistema se encuentra a volumen constante. Si usted dice que el reactivo está diluido, significa que hay un solvente, ¿no? Hay algo que lo está diluyendo, ¿ok? Significa que el solvente se encuentra en mayor cantidad que el reactante, por algo está diluido. Si la reacción ocurre en fase líquida, y fíjense ahí, ya dice R produce 2 moléculas de P, es decir que por cada molécula de R se están formando 2 moléculas de P. ¿Qué significa eso? Uno puede decir, bueno, pero si yo tengo 10 moléculas, por cada una de esas moléculas se van a formar 2 moléculas de P. Si usted sabe cualquiera de esos puntos rojos, en algún momento van a reaccionar y van a formar 2 moléculas de P. Pero si forman 2 moléculas de P, quiere decir que se va a duplicar la cantidad de moléculas, sí. ¿Y eso no se supone que va a hacer que el volumen se incremente? No. ¿Por qué? Porque la cantidad de R es tan pequeña en comparación al solvente, que son las moléculas anaranjadas, que ese incremento es insignificante. Por lo tanto, el volumen del sistema permanece constante. Ah, bueno, porque es fase líquida. Pero ¿y si fuese fase gas? Igual. En fase gas, observen, la cantidad de reactivo es diluido muy poco en comparación al solvente o al gas portador, que son las moléculas naranjadas. Cuando estas empiezan a reaccionar, efectivamente, por cada molécula roja, usted va a ver que se forman 2 moléculas azules, que son las moléculas de producto. La cantidad de moléculas se está duplicando, es cierto, pero como es pequeña en comparación al solvente, ese incremento hace que el volumen cambie. Sí, va a cambiar, eso es cierto, pero poco, muy poco. Por lo tanto, usted puede asumir que todo el proceso se ha desarrollado a volumen constante. Si el reactivo no está diluido, R forma 2P, pero ahora solamente tengo puro R, no hay nada de solvente. Entonces, cada molécula roja va a formar 2 moléculas azules. Uno podría pensar, entonces ahí sí el volumen se va a incrementar. No, cuando la reacción se desarrolla en fase líquida, si bien es cierto se puede duplicar la cantidad de moles, pero a pesar de ello el volumen no cambia, o si cambia, no cambia mucho. En realidad sí hay un cambio, ¿ok? Pero el cambio no es significativo. ¿Por qué? Porque en fase líquida las moléculas siempre tienden a atraerse más que en fase gas. Podríamos asumir que al ser densidades más o menos parecidas, el volumen no cambia. Sí, podríamos hacer esa suposición y estaríamos dentro del concepto de volumen constante. Y eso es en fase líquida, que y en fase gas, no, en fase gas no. A menos a menos que su reacción sea de este tipo. Fíjense, ¿ah? La reacción dice, o la ecuación dice, por cada molécula de R se forma una molécula de P. Si por cada molécula de R se forma una de P, quiere decir que al final de la reacción la cantidad de moléculas de P va a ser igual que la de R. En otras palabras, la suma de los coeficientes estequiométricos es cero. Cuando usted tiene la reacción en fase gas y la suma de coeficientes estequiométricos es igual a cero, entonces usted puede asumir que esa reacción se desarrolla a volumen constante. Si uno hace un análisis más detallado de eso, me dirá que no es cierto. Y efectivamente tiene razón, no es cierto. Así la suma de los coeficientes le dé a usted cero, y por lo tanto, si empezó con 10 moléculas, va a terminar también con 10 moléculas, pero el detalle es que van a ser moléculas diferentes. Y el hecho de que sean moléculas diferentes hace que las fuerzas atractivas sean diferentes, o las fuerzas repulsivas. Y eso nada más hace que el volumen cambie. Sí es cierto, eso es cierto. Sin embargo, se esperaría que esos cambios no sean tan grandes. Y usted podría asumir que eso se desarrolla a volumen constante. El error que estaría cometiendo no sería muy grande. Si tenemos reacciones isotérmicas, pero en donde el volumen cambia,
¿Usted recuerda aquí? Fíjese cómo el volumen está fuera del límite, ¿verdad? Porque esta velocidad de reacción tiene como unidades moles sobre volumen sobre tiempo. Ahí está, bueno, moles sobre volumen sobre tiempo. ¿Ok? Aquí también está fuera del límite. Y luego desaparece y aparece la concentración. ¿Qué ocurrió? Que el volumen, como es constante, pues pudo ingresar al límite y convertirse en concentración. O si quieren, pudo ingresar a la derivada. Es igual. Y se convierte en concentración. Correcto, hasta ahí está bien. Porque hay reacciones, especialmente las que ocurren en fase gas, en donde el volumen no es constante, pues, ¿no? Y el cambio es realmente significativo, ¿no? O sea, no podemos decir, bueno, vamos a asumir que es aproximadamente cero porque el cambio es pequeño. No, el cambio realmente es considerable, así que no podemos obviar eso. Aquí hay que tener en cuenta cómo cambia ese volumen. Y para ello establecemos un parámetro llamado cambio fraccional del volumen. Ese cambio fraccional del volumen lo representamos por este símbolo epsilon sub A. ¿Y por qué sub A? Porque está asociado a la conversión de una especie, en este caso del reactivo A. El cambio fraccional de volumen multiplicado por la conversión es igual a la variación del volumen que está sufriendo el sistema respecto al volumen del sistema al inicio. O sea, esta ecuación que ven acá. Por supuesto que de esta expresión usted puede despejar el volumen y va a tener esto. Este volumen vendría a ser el volumen que tiene el sistema que está reaccionando después que ya empezó la reacción, ¿no? Este es el volumen al inicio, este es el volumen después. ¿Y de qué va a depender? De la conversión. Al inicio la conversión es cero, por lo tanto el volumen es igual al volumen inicial. Pero cuando la conversión o cuando la reacción empiece a desarrollarse, la conversión ya no va a ser cero, 0.1, 0.2, y eso va a hacer que este término afecte al volumen inicial y por lo tanto el volumen va a cambiar. ¿Okay? ¿Va a aumentar? Puede que aumente. ¿Va a disminuir? Efectivamente, también puede que disminuya. Eso va a depender de qué? De este cambio fraccional del volumen. Porque este cambio fraccional puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Si es positivo, pues significa que el volumen tiende a incrementarse a medida que se desarrolla la reacción. Si es negativo, significa que el volumen tiende a reducirse a medida que se desarrolla la reacción. Si es cero, significa que el volumen no cambia. ¿Cómo se determina este cambio fraccional del volumen? Mediante esta expresión. El cambio fraccional del volumen es igual a el volumen que alcanzaría el sistema si se alcanzase o si se llegase a una conversión igual a 1. Entonces, al calcular esto, usted necesitaría saber el volumen que alcanzaría el sistema si todo el reactivo A reacciona, o sea, si tiene una conversión de A igual a 1, menos el volumen inicial del sistema sobre el volumen inicial. Si se dan cuenta, esta ecuación es la misma de arriba. Aquí, cuando la conversión es 1, va a tener un volumen de conversión 1. ¿Ve? Es la misma. Imaginen este esquema. Aquí tenemos el volumen del sistema que va a reaccionar en fase gas. ¿Ok? A medida que evoluciona la reacción, vamos a suponer que el sistema empieza a expandirse, producto de la reacción química. Eso significa que el volumen al final, cuando la conversión de A sea igual a 1, pues va a ser diferente a B0. Y de esa manera usted va a poder calcular este cambio fraccional. Necesita usted conocer estos volúmenes para poder calcular esto. Para calcular este volumen, este cambio fraccional, en base solamente a los moles de las especies. Por ejemplo, puede ser en base a esto. Porque en fase de gas, el volumen del sistema está directamente relacionado con los moles, siempre y cuando la temperatura no cambie y tampoco la presión. Imagine usted que tiene este caso donde A más B produce P, ¿ok? Esta es la reacción. Pero vamos a suponer que al inicio, en el reactor, no solamente tiene usted A y B, sino también tiene algo de C y algo de D. C y D vendrían a ser algo así como sustancias inertes, especies químicas que no participan en la reacción, pero que están presentes. Cuando se tenga todo el tiempo suficiente para que A reaccione,
usted esperaría que al final en el reactor pues ya no haya nada de A, porque todo A ha reaccionado. Seguramente va a haber algo de B, suponiendo que B es el reactivo en exceso. Va a haber P, que es el producto de la formación, pero también van a estar los inertes, C y D, en la misma cantidad que estaban al inicio. Entonces, como los moles al final es cero, quiere decir que se ha alcanzado una conversión igual a uno. O sea, estamos en este caso. ¿Qué es lo que se hace? Pues simplemente se suma. Usted suma todos los moles que había al inicio, eso vendría a ser sus moles iniciales, es este que está acá, todos los moles que hay al inicio, y suma todos los moles que habría al final. Y esos serían los moles cuando la conversión es igual a uno, cuando todo ha reaccionado, y eso sería este que está aquí. Y a partir de ello, usted podría determinar este cambio fraccional. Entonces, este cambio fraccional usted lo puede calcular de esas dos maneras. La velocidad de reacción de A es igual a la inversa del volumen por el límite cuando delta de t tiende a 0 de menos delta de NA sobre delta de t. Aquí el volumen ya no es constante. El volumen, como vemos acá, depende de la conversión. Entonces este volumen no puede ingresar aquí, pues. Este menos delta de N sub A, yo lo puedo escribir también de esta manera. Moles iniciales de A por el delta de la conversión. Quiere decir que en este numerador yo puedo reemplazarlo por todo esto. ¿Correcto? Si usted lo reemplaza, todo este término aquí, y además este volumen que está acá lo reemplaza aquí en el denominador, ¿qué es lo que va a obtener? Pues esto. Y aquí tendría un modelo de velocidad de reacción en términos de la conversión. Adicionalmente, uno podría llegar a deducir ecuaciones de este tipo. Por ejemplo, la velocidad de reacción de A, pero fíjense acá está en términos de la variación de volumen. La variación del volumen total.